Lo que descubrió el millonario, empleada bailando con sus gemelos sordos en casa, devastador. Esa mañana, el sol brillaba con una intensidad inusual, iluminando la lujosa mansión de don Alberto. Un hogar repleto de secretos, murmullos entre las sombras y un aire de misterio envolvente. Todo parecía perfecto, pero una escena perturbadora rompió con la calma. Desde la lejanía, se escucharon risas y música. Al acercarse al salón, don Alberto no podía creer lo que veía. Su empleada, Clara, bailando con sus gemelos, Iván y Lucas, quienes habían sido diagnosticados como sordos desde pequeños, llenos de alegría y energía. Con movimientos fluidos y rápidos, ella convertía una simple tarde en un espectáculo hipnotizante. Pero algo no encajaba. Los chicos parecían entender la música de una forma que dejaba a todos boquiabiertos. Sus cuerpos respondían a ritmos invisibles, reflejando algo más que la simple melodía. Era una conexión profunda, casi mística, que hizo que el estómago de don Alberto se retorciera, el corazón le latía con fuerza mientras los tres giraban en un torbellino de risas. Un sudor frío descendía por su espalda. ¿Cómo era posible que aquellos niños, que el mundo había marginado, pudieran moverse con tanta libertad y emoción? Se le erizó la piel, y la curiosidad se transformó en angustia. La música se intensificó, y con cada nuevo acorde, la atmósfera se volvió más pesada. ¿Quiénes son realmente estos niños?, pensó. ¿Qué secretos ocultan? Don Alberto se acercó un poco más, ocultándose en las sombras. Gemidos de asombro se colaron en sus oídos cuando los vecinos comenzaron a murmurar sobre la extraña escena. «Mira eso», decía uno. «Es como si supieran lo que están escuchando». La incredulidad llenó el aire, chocando con las risas ensordecedoras dentro del salón. A medida que la música se desvanecía, una tensión palpable se apoderó del ambiente. La tristeza en los ojos de Clara no pasaba desapercibida. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, pica ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El silencio llenó el espacio después del último acorde. La mirada de don Alberto se intensificó. Algo estaba a punto de estallar. ¿Qué más me ocultan?, se preguntó. Justo en ese instante, un grito desgarrador rompió la calma. Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se tornó denso. ¿Era la música la que los había guiado? ¿Qué pasaría si el baile no era simplemente diversión? La noche se oscureció, y un aire frío se coló por la casa, dejando a don Alberto con una pregunta que resonaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad detrás de aquel inquietante espectáculo? La oscuridad parecía apoderarse de cada rincón de la mansión. Don Alberto sintió que el sudor le empapaba la frente mientras su mente intentaba encontrar respuestas. ¿Qué significaba aquel grito? Era como si un secreto desgarrador había emergido a la superficie, listo para ser revelado. La luz intermitente que salía de la sala parecía retar a su cordura, creando sombras que danzaban como entes vivos. Don Alberto pasó de ser un observador oculto a un ser inevitablemente atraído hacia el centro de esta escena desquiciada. Un instinto de protección lo empujó a entrar al salón. Mientras cruzaba la puerta, la atmósfera se sintió pesada, como si el aire fuera un manto de tensión que presionaba contra su pecho. Clara, visiblemente afectada, mantenía la mirada fija en los gemelos, quienes estaban ahora inmóviles. El éxtasis del baile se había transformado en una calma ominosa. «Chicos», gritó Clara con un tono casi suplicante. «¿Estás bien?» Pero en lugar de respuestas, solo obtuvo la mirada desconcertante de Iván y Lucas, un silencio que pesaba más que una tormenta. Las luces volvieron a estabilizarse, y lo que estaba escondido en el espacio hizo eco en el alma de don Alberto. ¿Era miedo lo que veía en los ojos de Clara? ¿O era la angustia de un secreto tan profundo que podía cambiarlo todo? Su mente corría inquieta. Cada segundo pesaba, cargado de promesas e inquietudes que ahora parecían entrelazarse como hilos en una tela extendida. Clara dio un paso hacia él, su rostro pálido y cansado.
No lo entiendes, don Alberto. Ellos son especiales. Sus palabras resonaron en un rincón de su ser. Algo dentro de él se sacudió. ¿Qué quieres decir con especiales?, preguntó él, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. Sin embargo, su pregunta se vio ahogada por un nuevo grito desgarrador, esta vez proveniente de fuera de la casa. La perturbadora melodía del grito era un llamado que resonaba en lo profundo de su ser. Desde la ventana, pudo observar a los vecinos congregarse en su jardín, instintivamente buscando entender lo que ocurría. Expresiones de preocupación y miedo adornaban sus rostros. ¿Qué podían correr a su mente en ese escenario? ¿Han visto algo? ¿Qué les he ocultado? La angustia se aferró a su pecho como una serpiente. Don Alberto, necesitamos irnos, interrumpió Clara, devolviéndolo a la realidad. Los gemelos tienen un talento. Un poder que no comprendes. La advertencia quedó suspendida en el aire, como un eco que retumbaba sin respuesta. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, las luces parpadearon de nuevo y la música, inexplicablemente, comenzó a sonar con más fuerza, no de un aparato, sino pareciera brotar del mismo suelo. En instantes, los gemelos volvieron a moverse, esta vez no con alegría, sino con una energía frenética, como si estuvieran a punto de desentrañar un misterio oculto. Clara, deténlos, gritó don Alberto, consciente de que algo iba a estallar, pero era demasiado tarde. El aire zumbaba con la intensidad de un huracán, y la serenidad de su hogar se desvanecía en el caos mientras la música se alzaba, un eco arcaico y poderoso resonó en sus corazones. La habitación se llenó de una luz cegadora, y de repente, todo quedó en silencio. Era un silencio que estaba compuesto de una promesa y un terror inimaginable. Don Alberto supo que no podía retroceder. La verdad era inminente, como un volcán a punto de erupcionar. ¿Qué poder guardaban los gemelos? ¿Qué había desatado aquel grito? Se pregunta angustiado en medio del resplandor. Cuando enfrentó su mirada con la de Clara, se dio cuenta, el camino que habían tomado nunca podría regresarlo a la misma vida que conocía. Pero, ¿estaba preparado para lo que vendría? La luz comenzó a desvanecerse lentamente, como si el universo se estuviera replegando en un extraño silencio donde solo el corazón de don Alberto latía con fuerza. El vórtice de energía que había alimentado el caos ahora se disipaba, dejando un estado de expectante inquietud. Su mirada se movía frenéticamente entre Clara y los gemelos, intentando descifrar el enigma que pareció absorber la vida misma de la habitación. De repente, Lucas se desplomó contra el suelo, un golpe sordo que resonó como un trueno en la serenidad inquietante que había cubierto el lugar. Iván, en un acto reflejo, se arrodilló a su lado. Lucas, su voz temblaba mientras intentaba sacudirlo. Las palabras de Clara, que una vez parecieron tan lejanas, regresaron como un eco persistente: tienen un poder que no comprendes. ¿Qué poder?, preguntó don Alberto, el temor picando como espinas en su pecho al tiempo que avanzaba hacia ellos. Clara, explícalo, por favor. Clara se aferró a su brazo, su mirada tan intensa que parecía buscar respuestas en su alma. Don Alberto, lo que pasa aquí, no se trata solo de los gemelos. Se trata de algo más grande, algo que hemos mantenido en secreto. Cada palabra era un tirón en su corazón, un recordatorio de que había más en juego que su propia seguridad. Mientras la frialdad del pánico comenzaba a apoderarse de él, el ambiente se cargó de una electricidad palpable. A lo lejos, el murmullo de los vecinos se hacía más fuerte, sus rostros asomándose a través de las ventanas, curiosos y temerosos. El patio de su hogar se convirtió en un escenario colectivo, con miradas llenas de preguntas que apenas se atrevían a salir de sus labios. ¿Por qué no les dijiste que los gemelos son sensibles a las emociones, a lo que sienten los demás? La voz de Clara resonó en la habitación, su angustia desgarradora. Si están lastimados o preocupados, ellos pueden amplificarlo. Y ahora, es como si su dolor se convirtiera en una tormenta. Don Alberto sintió un nudo crecer en su garganta mientras comprendía. Era cierto, había algo extraordinario en sus sesiones de música, más allá del simple entretenimiento. ¿Eso fue lo que causó el grito? ¿Lo que provocó todo esto?, preguntó, su voz casi inaudible. La desesperación se mezcló con la necesidad de entender. Sí. Clara casi gritó. Pero no tienes idea de lo que han sentido hoy. A veces, no pueden controlar sus poderes. Necesitamos alejarnos de aquí antes de que la situación se descontrole por completo. De repente, una nueva luz iluminó el rostro de Iván, quien alzó la mirada hacia su hermano,
cuyos ojos se entreabrieron, llenos de una mezcla de confusión y terror. La presencia de sus emociones, aquellos vórtices invisibles, parecía envolver el lugar como una tormenta lista para estallar. «No. No puedes hacer esto». Iván gritó mirando a don Alberto, su voz era un lamento desgarrador. «Si nos vamos, si nos separan, el dolor que sentirán será aún más intenso». La habitación se llenó de murmullos. Las sombras parecían apoderarse del salón mientras la ansiedad crecía. Don Alberto sintió el peso del destino cargando sobre sus hombros. Podía optar por proteger a los gemelos o confrontar su propia realidad de una vez por todas. «¿Qué hacer?», pensó. En su mente resonaba una pregunta terrible: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ellos? A medida que el tiempo avanzaba, la urgencia de actuar se convertía en algo inminente. Con un último vistazo a la ventana, el rostro inquieto de los vecinos se convirtió en su eco personal. ¿Qué has ocultado realmente, don Alberto? El silencio ensordecedor fue interrumpido por un ruido sordo que estremeció el suelo bajo sus pies. Era un latido, un pulso creciente que parecía venir de lo más profundo de la casa, como un grito de guerra. La revelación estaba al borde, y cada uno de ellos lo sabía. ¿Qué pasará si las energías de los gemelos no pueden ser detenidas? La pregunta flotó en el aire como una presión palpable, mientras un pálido rayo de luz comenzaba a surgir del suelo, pulsando al compás de un nuevo grito, esta vez más cercano, más aterrador. ¿Iban a enfrentarse a sus propios secretos? ¿O la verdad tendría que ser la chispa que lo destruyera todo? La habitación tembló, y las paredes parecieron cerrarse alrededor de ellos. El eco del latido resonó una y otra vez, como si la casa misma estuviera viva, sufriendo junto a ellos. Iván, aún arrodillado junto a su hermano Lucas, sentía el calor de su cuerpo, pero la palidez de su rostro era una señal clara de que la situación se había vuelto crítica. «Lucas, despierta», suplicó, su voz al borde de la desesperación. Clara se acercó a Iván, sus manos temblando mientras trataba de tomar el pulso de su hermano. «Debemos irnos, debemos hacerlo ahora», insistió, el pánico bramando en sus palabras. Pero mientras intentaban organizar el caos, la luz que emergía del suelo se intensificó, llenando la habitación con un brillo irreal, distorsionando las sombras en una danza siniestra. Don Alberto, atrapado entre el instinto de proteger a los gemelos y el terror de lo desconocido, soltó un grito: «¿Qué está pasando? Díganme». Su voz se alzó por encima del clamor de murmullos que venían del patio. Los rostros de los vecinos estaban ahora llenos de miedo y morbo, como si la escena fuera un acto de teatro oscuro en el que todos estaban involucrados, y entonces, como si una cuerda se rompiera, la luz tomó una forma, un torbellino pulsante que pareciera latir con la misma fuerza que los corazones de los gemelos. Las sombras se alzaron, y de su interior emergió una figura. Clara retrocedió, su rostro descolorido. «No. No puede ser», murmuró, mientras el resto se encontraban paralizados por la visión indescriptible. Era una figura elevada, amorfa, como un espectro que sobrepasaba su comprensión. Con cada giro de la luz, podía ver destellos de recuerdos, emociones, susurros del pasado que susurraban contra sus mentes. Don Alberto sintió un frío repentino que lo atravesó como una lanza. «Esto no es real», intentó convencerse, pero la presión en su pecho le decía lo contrario. Iván gritó: «Lucas, vuelve». Pero en ese momento, su hermano comenzó a moverse, sus ojos aún cerrados. La energía en el aire creció, cargándose con una electricidad desesperante. Era como si los gemelos hubieran activado algo dentro de la casa, desatando fuerzas que él mismo había ignorado. La figura lumínica se acercó más, y algo en su esencia comenzó a resonar profundamente en don Alberto. Era un eco de su propia vida, su pasado familiar, conectando visiones de su infancia con dolor, traición y secretos que había enterrado. «¿Qué es esto?», se preguntó, y los recuerdos comenzaron a desgarrarlo. «No dejes que entres en su mente». Clara gritó, intentando cerrar la conexión, su voz llena de terror. «Lucas, Iván, concéntrate en la música, en lo que les hace felices». La desesperación convertida en un mantra que intentaba liberar la presión, haciéndolos recordar su amor por la música, su única luz en la oscuridad. Don Alberto sintió como sus piernas titubeaban, y, en un instante de lucidez, se dio cuenta de que debían actuar juntos. «¡Música! Canten», imploró, y sin pensarlo, comenzó a tocar una melodía que conocía muy bien, aquella que había unido a la familia durante tantos años.
mientras su voz comenzaba a elevarse, resonando en la atmósfera pesada, la figura pareció tambalearse, como si el poder de la música comenzara a debilitar su presencia. El vórtice luminoso palpitaba, la casa temblaba, y el eco de sus voces se unió en un crescendo desesperado. Pero cada nota parecía atraer la atención de la figura, que se oscureció aún más, sus ojos brillando con una intensidad casi insoportable. «No podemos dejar que nos controle», Iván gritó, y mientras su voz unía las fuerzas, el vínculo entre los gemelos se fortaleció. Entonces, una explosión de luz devoró el salón, y todo se volvió blanco. Don Alberto cerró los ojos, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero en lo profundo de su ser, sabía que lo único que podrían enfrentar era la verdad sobre lo que los gemelos eran realmente, y lo que él era, o había sido. El destello se desvaneció mientras un silencio ensordecedor llenaba la habitación una vez más. El ambiente se sentía diferente, un aire más ligero, pero también marcado por la inminente revelación. Don Alberto abrió los ojos lentamente, encontrándose no solo con la luz, sino con el rostro pálido de Lucas, que susurró: «¿Nos han encontrado?». La pregunta pesaba en el aire como un peso muerto, dejando a todos con un escalofrío que no sabían cómo sacudírselo de encima. ¿Quién, o qué, los había estado buscando, y a qué costo? Don Alberto sintió que el tiempo se detuvo. Lucas con su mirada vacía que parecía atravesarlo, y su pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. El ambiente era pesado, como si el aire mismo temiera responder. Clara, temblando, apenas podía mantener la vista fija en el rostro de su hermano, como si esperara que él revelara algún secreto guardado. ¿Quién nos ha encontrado? Iván se acercó, su voz apenas un susurro, pero la intensidad de su mirada era la de alguien que ya anticipaba lo peor. Clara giró hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Quizás sea el pasado. Lo que creíamos que habíamos dejado atrás, respondió ella, su voz temblorosa. De repente, el vórtice de luz comenzó a brillar de nuevo, girando y contorsionándose como una serpiente enjaulada. La figura que había aparecido antes parecía disolverse en la luminosidad, pero en su lugar, surgían sombras que comenzaban a tomar forma. Don Alberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras recuerdos olvidados se aferraban a su mente. «No», gritó él, con desesperación. «No podemos dejar que nos atrape otra vez». Pero sus palabras casi parecieron ser arrastradas por la corriente que se intensificaba en el salón. Los rostros de los vecinos aún estaban afuera, observando, horrorizados y cautivados. La casa, esos años de oscuridad y secretos, parecía cobrar vida, y don Alberto supo que debían actuar. «Debemos cerrar el ciclo», dijo Clara con firmeza. «No podemos seguir huyendo de lo que somos». Las palabras se deslizaron de su boca, y con cada sílaba, la luz creció, iluminando sus rostros atemorizados, pero también llenos de una renovada esperanza. Los gemelos intercambiaron una mirada, un entendimiento profundo que incluso la oscuridad que los rodeaba no podía destruir. Ambos comenzaron a recordar aquella canción que sus padres solían cantar, una melodía que hablaba de valentía, de enfrentarse a los demonios del pasado, de buscar la luz en la más profunda oscuridad. Mientras la figura oscura se acercaba de nuevo, tomando forma más definida, susurros familiares comenzaron a llenar la habitación. Era como si las notas de la canción se transformaran en ecos del dolor y del amor que habían compartido en su hogar. Todo iba a unirse, todo. La luz intensificó su brillo, combinándose con la desesperación de los gemelos. «Canten. Canten», gritó don Alberto, sintiendo que cada palabra que pronunciaban se llenaba de poder. La melodía resonó en el aire, atrayendo tanto a la figura como a los recuerdos que la acompañaban, mezclando pasado y presente en una manifestación visual y auditiva extraordinaria. El polvo de la historia familiar flotaba, llenando la habitación de destellos de momentos felices y sombríos. «¿Qué estás haciendo, don Alberto?», preguntó un vecino con miedo. La respuesta quedó atrapada en el aire, pero él sabía que todo dependía de ellos, de lo que estuviera escondido detrás de esa luz. La figura se detuvo, y en sus ojos apareció una chispa de reconocimiento. Entonces, como si de repente se despertara de un profundo sueño, la figura comenzó a desvanecerse, dejando atrás un espacio donde antes había oscuridad. Pero, en un giro inesperado, Clara gritó: «¡Cuidado! Viene algo más». Don Alberto sintió que su corazón se detenía cuando una sombra más oscura surgió de la nada, una silueta que desafiaba la lógica, más aterradora que la anterior. Fuego, destrucción, y una presencia que parecía decidida a no dejarlos escapar.
¿Qué es esto? La música se convirtió en un grito, y, de repente, la sombra se lanzó hacia ellos como un torbellino. Se sintió el aire electrificado, y un sonido ensordecedor llenó sus oídos. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. «Prepárense», gritó Iván, su voz resonando a través del caos. La respuesta está más cerca de lo que imaginaban, solo que el precio podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. La casa, como un ente voraz y anciano, parecía susurrar promesas de secretos revelados, pero también advertencias de lo que podrían perder. Mientras los cuatro se preparaban para enfrentar lo que venía, una voz en su interior comenzaba a cuestionar: ¿estamos listos para conocer la verdad? Las sombras se arremolinaban, ocultando lo que se avecinaba en ese instante que marcaba un verdadero punto de inflexión. Estaba decidido, todo sería revelado, y nada quedaría intacto. El caos envolvía la sala, y la sombra oscura se acerca más, como un depredador acechando a su presa. Los gemelos tomaron aire, sus corazones latiendo al compás de la creciente tensión. Don Alberto sentía que las paredes de la casa se comprimían a su alrededor, como si el espacio en el que habían crecido les recordara todos los secretos que habían intentado enterrar. «No podemos retroceder», gritó Clara, aferrándose a la mano de Iván. «Debemos avanzar, dar un paso hacia lo desconocido, hacia la verdad». La figura oscura parecía elegir su próximo movimiento, indecisa pero feroz. Un estremecimiento recorrió el salón, y las luces parpadearon, dibujando sombras danzantes que parecían burlarse del pánico que empezaba a consumirlos. Don Alberto sabía que, en ese instante, cada segundo contaba. «Recuerden la canción», musitó Iván, intentando anclarse a una memoria familiar en medio de la tormenta. «Las palabras nos unirán. Pueden derrotar a la oscuridad». La melodía, aunque tenue, comenzó a resonar en sus mentes, y con cada nota rescatada del pasado, la figura oscura se fue conteniendo, como si la música tejiera una mural de luz ante su avance. Sin embargo, no sería fácil. Esta sombra no era solo una manifestación de su pasado, sino también de sus miedos, de lo oculto en los rincones más profundos de su hogar. «¿Qué hay de la verdad?», dijo don Alberto, sintiendo que cada palabra vibraba con una extraña energía. «¿Estamos dispuestos a enfrentarlo todo? ¿A lo que hemos ocultado incluso de nosotros mismos?». Afuera, los murmullos de los vecinos se convertían en un murmullo distante. Su preocupación era palpable, pero sus rostros se deformaban en sombras distorsionadas, como si la oscuridad los devorara. De repente, el aire se volvió denso, y un rugido de viento sacudió la casa. La sombra se contorsionó, alzando sus brazos en un gesto que parecía desafiar a todos y a cada uno de ellos. Fue en ese momento que una visión atravesó la mente de Clara, un destello de entendimiento. «La maldición», gritó. «Es lo que la casa contiene. Lo que nunca hemos podido liberar. Es nuestro pasado, pero también nuestro poder». Las palabras reverberaron, despejando un camino por el que podía fluir la melodía familiar. Clara recordó un momento específico, un día de verano cuando sus padres habían bailado, riendo, rodeados de amor y felicidad. Aquel instante puro, un destello de luz en medio del dolor, revelaba que algo hermoso también podía surgir del sufrimiento. «Canten de nuevo. Llenen el espacio con nuestra historia», imploró. Don Alberto, Iván y Clara, unidos como nunca antes, comenzaron a cantar alto y claro, sus voces llevándose el miedo lejos, mientras la sombra se acercaba cada vez más. Pero esta vez, había algo de perplejidad en la figura oscura, como si también reconociera la tradición y el legado que intentaban invocar. «¿Por qué no se detiene?», preguntó Iván, sus ojos reflejando la confusión. «Esto no puede ser todo». La sombra pareció escuchar, como si una chispa de comprensión se encendiera en su interior. Justo en ese momento, la oscuridad se frenó, y un destello en sus ojos sugirió que también había un propósito detrás de su voracidad. La tensión aumentó, y en un instante, la voz de don Alberto, aguda y decidida, resonó con fuerza. «Tal vez, solo tal vez, este es el momento de renacer. De reclamar lo que somos y enfrentar las consecuencias». Las luces comenzaron a titilar frenéticamente, y las paredes temblaron. La música subió, una poderosa ola de sonido y emoción que superó la desesperación de la sombra. Todo parecía delinearse en un clímax impredecible, donde la línea entre la salvación y la perdición se desdibujaba. Entonces, una revelación impactante surgió en el aire.
Somos más fuertes juntos, incluso esta sombra lo sabe, pero al mirar a su alrededor, don Alberto se dio cuenta de algo inquietante, su reflejo en la profunda oscuridad comenzaba a tomar forma. Su pasado, su carácter, todo lo que habían escondido, se le venía encima. ¿Qué van a hacer ahora? Él se preguntaba, aunque no podía dejar de cantar, agobiado por lo que había comenzado a emerger del abismo. La mezcla de esperanzas y temores giraba sobre sus cabezas. La sombra lanzó un grito desgarrador, como si el eco de sus oscuros deseos se confundiera con las voces de los vivos, y entonces, en un instante de silencio, la sombra se desvaneció, pero no sin dejar una promesa. Al desaparecer, reveló una puerta, una salida que parecía llevar a las entrañas de su hogar hacia una verdad que podría destruir todo lo que conocían. «Estamos listos para ese paso», susurró Iván, mientras la puerta vibraba con la luz tenue de un nuevo amanecer. Todo lo que habían temido estaba a un paso de distancia, esperándolos. Lo oscuro había vuelto a retirarse, pero solo para permitir que emergiera lo que siempre había sido oculto. ¿Serían capaces de enfrentarlo, o la verdad resultaría demasiado devastadora para sobrellevar? Sus corazones latían con fuerza, y una convicción ardiente se encendía en su interior. El momento no solo había llegado, estaba por desplomarse bajo el peso de lo ineludible. El aire aún vibraba con el eco de la música cuando Clara, Iván y don Alberto se acercaron lentamente a la puerta. Su forma era extraña, casi como si tuviera vida propia, pulsando con un susurro suave que los invitaba a cruzar al otro lado. Sin embargo, el temor se entrelazaba con la curiosidad. «¿Qué habrá allí?», musitó Iván, la ansiedad marcando su voz. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Clara, con determinación en sus ojos. La luz que provenía de la puerta era cálida, pero en su interior también había algo misterioso, algo que podría cambiarlo todo. Apoyando la mano en el marco, don Alberto se detuvo por un instante. Un estremecimiento lo recorrió. «Recuerden, lo que encontramos puede ser más de lo que esperamos. La verdad tiene un costo, y a veces, su precio es elevado». Sin otra opción, los tres se miraron y compartieron un tácito acuerdo. Con cada paso, el crujido del suelo resonaba como un latido, reflejando el miedo y la esperanza que se entrelazaban. Al cruzar el umbral, la luz se transformó, envolviéndolos en un resplandor dorado que iluminó un espacio desconocido en el corazón de la casa. Frente a ellos, una sala se desplegaba como un santuario olvidado. Objetos familiares adornaban el lugar, recuerdos de una infancia que parecía tan lejana. Fotografías enmarcadas mostraban sonrisas y momentos felices, pero había algo perturbador en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, las miradas de las imágenes parecían seguirlos, como si los juzgaran por entrar. «Esto es nuestro pasado», dijo Iván, con voz temblorosa. «Pero no está completo». La sala estaba impregnada de una atmósfera densa, casi palpable. En una esquina, una vieja gramola, cubierta de polvo, parecía esperar ser tocada nuevamente. Don Alberto se acercó y, con movimientos temblorosos, comenzó a limpiar su superficie. Cuando la conexión entre la máquina y su mano se estableció, la melodía olvidada se activó, resonando suavemente en el aire. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y la figura de la sombra volvió a materializarse, pero esta vez con un matiz diferente. Sus ojos destilaban una tristeza profunda, y sus movimientos eran más medidos, casi suplicantes. «¿Por qué no te alejas?», gritó Clara, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella una vez más. «¿Qué deseas?». La sombra, con voz rasposa, respondió: «El dolor no se puede ignorar, la verdad se encuentra en lo que has olvidado. Solo así puedo liberarme». Las paredes temblaron y las fotografías comenzaron a caerse, revelando historias enterradas. Imágenes de días oscuros, secretos ocultos y traiciones inesperadas. Clara sintió que su corazón se encogía. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Qué nos está mostrando? Don Alberto, con un nudo en la garganta, recordó fragmentos de su juventud, momentos de decisiones que nunca se atrevió a contarles. Sin poder contenerse, exclamó: «¿Debo revelarlo todo? ¿Arriesgar a mi familia por el pasado?». El silencio se instaló, pesado, casi tangible. La sombra dio un paso hacia adelante. «La verdad puede ser el camino hacia la libertad. Pero solo si están dispuestos a enfrentarla juntos». Las palabras se hicieron eco de la promesa de su familia, de la historia que los unía. Pero el miedo aún anidaba en sus corazones.
Clara se giró hacia sus hermanos, buscando respuestas en sus ojos. ¿Estamos listos para esto? ¿Listos para saber la verdad sobre nosotros y nuestro pasado? La gramola emitió un sonido, casi como un eco de su melodía familiar. De pronto, la sala se llenó de una luz brillante, iluminando las sombras que danzaban en las paredes, como si también quisieran ser liberadas. Antes de iniciar este viaje, deberán enfrentarse a lo que han olvidado, advirtió la sombra, su voz cada vez más intensa. Este es solo el comienzo. Y mientras el brillo aumentaba, un sentimiento indescriptible se apoderó de ellos, una mezcla de terror y emoción. Don Alberto tragó saliva, comprendiendo que al cruzar el umbral hacia la verdad no solo descubrirían el pasado, sino que también se encontrarían a sí mismos. Con un último vistazo a la puerta que los había guiado, Clara tomó la mano de Iván y don Alberto. ¿Comenzamos? Pero sin que pudieran responder, el suelo tembló y una grieta apareció en el centro de la sala, separando sus caminos y adentrándolos en lo desconocido. El eco de un viejo grito resonó y el tiempo parecía detenerse. En ese instante, el futuro pugnaba por ser revelado, y la oscuridad prometía que lo que vendría sería aún más aterrador de lo que alguna vez imaginaron. ¿Estaban prontos a pagar el precio de la verdad o retrocederían ante lo desconocido? La decisión se hacía inevitable, pero la respuesta aún flotaba en el aire, tan frágil como un susurro. La grieta se amplió ante ellos, como un abismo que invitaba a explorar sus secretos oscuros. La luz dorada que los había envuelto comenzó a desvanecerse, dejando a Clara, Iván y don Alberto en la penumbra. El eco del grito que aún resonaba se mezclaba con sus respiraciones entrecortadas. ¿Qué hacemos?, preguntó Iván, su voz un susurro entre las sombras, temeroso de lo que podría emitir ese profundo abismo. Clara no pudo responder de inmediato, su mente luchaba por procesar la enormidad de lo que enfrentaban. Debemos seguir adelante. Hay algo que necesitamos comprender, afirmó don Alberto con un tono que, aunque firme, delataba su propia incertidumbre. Un escalofrío lo recorrió, y no solo por el frío que emanaba del suelo agrietado. La sombra, que antes parecía distante, ahora se acercaba un poco más, su forma tomando un contexto más claro entre la tenue luz que aún sobrevivía. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo quebrado por el leve crepitido de la gramola, como si incluso el tiempo estuviera indeciso sobre si avanzar o permanecer. Clara se dio la vuelta, mirando a su hermano, buscando el apoyo que siempre había encontrado en él. La expresión en su rostro reflejaba el mismo miedo que ella sentía, pero también una chispa de valentía. Juntos, murmuró Iván, enlazando su mano con la de su hermana. No importa qué, enfrentaremos esto juntos. Con un profundo aliento que pareció resonar dentro de sus almas, los tres se acercaron a la grieta, el corazón latiendo al unísono con el eco de sus pasos. A medida que se acercaban, vislumbraron fragmentos de imágenes danzando en la oscuridad, recuerdos que parecían gritar sus nombres. De repente, uno de los retratos del pasado se desprendió de la pared y cayó al suelo, haciendo que todos se estremecieran. «Mira», exclamó Clara, apuntando hacia el perfil desdibujado de una mujer entre las sombras. Su rostro se parecía bastante al de su madre, una figura admirada, pero oculta tras la bruma de recuerdos confusos. «Esa es nuestra mamá. ¿Por qué está aquí?». El aire cambió, cargándose de emociones olvidadas. La sombra ahora se había transformado completamente, en lugar de la tristeza que anteriormente irradiaba, ahora exudaba una desesperanza palpable. ¿Lo ven? La verdad está a su alcance, pero será su elección enfrentarse a lo desconocido o vivir en la ignorancia. Siempre hay un costo. Clara sintió que el peso del pasado lastraba su corazón. ¿Qué precio pagaremos? ¿Valdrá la pena? Don Alberto se interpuso, como protector del candente dilema que enfrentaban. Lo valdrá, si eso significa salvar a nuestra familia. Debemos reconocer el dolor para poder sanarlo. Con una determinación renovada, se acercaron a la grieta. De repente, un fogonazo de luz emergió de su interior, empujándolos hacia atrás. Clara sintió que la energía se intensificaba, y entonces escuchó un roce. Era el mismo susurro que había provocado tanta curiosidad. «Vengan, ven al centro. Cada uno de ustedes debe enfrentar su propio temor», decía la voz, y un frío lacerante atravesó su pecho. Sin pensar, impulsados por una fuerza invisible, comenzaron a descender por la grieta. En el momento en que sus pies tocaron un nuevo suelo, todos se encontraron en un vasto vacío que se extendía infinitamente.
allí, las sombras comenzaron a cobrar forma, revelando escenas que habían sido enterradas en el olvido. Clara vio a un niño sollozando en un rincón, y su corazón se partió al reconocerlo como su yo más joven. «No. No podemos volver a eso», gritó, pero la voz resonante la confrontó de nuevo. «Pero eso es lo que eres. Tienes que reconciliarte con cada parte de ti misma». Mientras los recuerdos vivos se deslizaban a su alrededor, Iván se cubrió los ojos, incapaz de soportar las visiones que venían. Al mismo tiempo, don Alberto sintió que su estómago se apretaba al enfrentarse a decisiones que había tomado en su juventud. El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz, pensó, el sudor perlándole la frente. De repente, un grito desgarrador emergió del fondo, fuerte y decisivo, poseyendo un poder que anunciaba la llegada de algo más ominoso. «No desesperen», clamó la sombra, «la verdad no es un castigo sino la revelación que libera». «¿Están dispuestos a pagar el precio?». El costado de la grieta se cerró tras ellos, y una tenue luz comenzó a brillar como un faro en la distancia, prometiendo respuestas, pero también dejando en claro que la decisión de avanzar era únicamente suya. Un aire pesado de expectativa rodeó los corazones de los tres. Clara miró a sus hermanos, totalmente resuelta. «No hay marcha atrás ahora. Debemos saltar hacia lo desconocido». El eco del grito se desvaneció, pero una nueva verdad se asomaba entre las brumas de su pasado. ¿Podrían enfrentar los secretos que arrastraban? La próxima decisión definiría no solo su futuro, sino la historia de su familia para siempre. ¿Tendrían la valentía para escuchar lo que resonaba en su interior? La luz tenue guiaba a Clara, Iván y don Alberto hacia esa oscuridad transformada en un laberinto de recuerdos. El aire estaba cargado de un peso que se sentía como una presión en el pecho. Cada paso que daban resonaba con ecos distantes de lo que habían vivido, pero también de lo que estaban a punto de descubrir. Clara se adelantó, mirando al horizonte difuso donde se perfilaban sombras que parecían cobrar vida. «Es como si la oscuridad estuviera viva», murmuró, su voz temblando entre la incredulidad y la curiosidad. La intensidad del momento la envolvía, y ella sabía que cada uno de ellos debía ser fuerte, no solo por ellos mismos, sino por el legado familiar que les había sido transmitido a través de generaciones. «Ese niño», empezó Iván, su mano extendiéndose hacia la sombra que se movía cerca de ellos. «Éramos nosotros, allí, llorando sin consuelo». Las imágenes comenzaban a girar, entrelazándose con fragmentos de sus propios recuerdos. El tiempo se había distorsionado, y el pasado parecía querer hablarles, a cada uno, de manera individual. Don Alberto, con una mueca de angustia, notó una sombra diferente a su alrededor. «Esto es más que solo nostalgia. Hay preguntas sin responder, decisiones que nos marcaron, decisiones que siguen afectándonos». Su voz resonó en el aire, encarnando la urgencia de lo que estaban a punto de enfrentar. La sombra se acercó a él, flotando como si buscara la verdad que había escondido por tanto tiempo. «Es el pasado lo que nos trajo aquí, y a él le hemos dado poder», afirmó una voz, que provenía de las sombras danzando cerca de ellos. Era casi musical, como un lamento que llenaba el aire con melancolía. «Pero el pasado no debe ser temido. Debe ser comprendido». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo como su corazón latía más rápido. La voz parecía tener conocimiento de su dolor, como si conociera cada secreto enterrado entre ellos. «Cada uno de ustedes tiene la carga de su historia. Hasta que la comprendan, no podrán liberarse de ella». Las sombras comenzaron a formar imágenes vívidas. Clara vio a su madre riendo, pero también llorando. Iván observó la tristeza en los ojos de su padre, atrapado entre dos mundos. Don Alberto sintió la traición de viejos sueños desvanecidos. Un grito atravesó el aire, un clamor desgarrador que hacía eco de sus propias frustraciones. «Detente», gritó Clara, cubriendo sus oídos, pero la imagen de su yo más joven seguía allí, invitándola a un baile sombrío con su pasado. «No podemos volver a eso, no quiero». «Debes», replicó la sombra, que ahora se alzaba como un gigante en esa penumbra. «Porque solo enfrentando a tu niño interior podrás sanar. Cada uno de ustedes debe amarse, aún en sus peores momentos». Sin pensarlo, Iván dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No sé si puedo y si no me gusta lo que encuentro». «Escuchar es el primer paso hacia la redención», contestó la voz, y la cercanía de la sombra parecía envolverlo en una calidez inesperada. «Atrévete a ver, a sentir, a perdonarte». Don Alberto alzó la vista, también decidido.
puede que el camino sea espinoso, pero es nuestro. No podemos ignorar el sufrimiento, solo así se hace visible el amor que está escondido debajo, resonó su voz, como un trueno en esa neblina etérea. Tensos, con determinación renovada, se aproximaron de nuevo a la luz que brillaba como una estrella. Pero antes de alcanzar su brillo, un temblor recorrió el suelo. Las sombras comenzaron a retorcerse, gritando como almas perdidas en un tormentoso desierto. ¿El precio? ¿Están listos para pagarlo? La voz resonó, potente, mientras las figuras se deformaban en una danza frenética. El sudor perlaba la frente de Clara, y una sensación de profundo temor le apretaba el corazón. ¿Qué tipo de sacrificio? Entonces, la luz parpadeó y comenzó a distorsionarse. Este es el último canto de la oscuridad. Si ustedes deciden seguir adelante, nada volverá a ser igual. Las imágenes en la penumbra comenzaron a escurrirse, y Clara supo que debían tomar una decisión. ¿Aceptarán finalmente los secretos enterrados y el dolor que los había atormentado? En eso, un grito resonó nuevamente, pero esta vez era diferente, una voz conocida clamando desde lo más profundo del abismo. ¿Podrás perdonar incluso a quien más te hirió? La pregunta quedó flotando en el aire, pesando más que cualquier sombra, y Clara sintió sus piernas temblar. Con los ojos llenos de lágrimas, 52 se acercaron al infinito, enfrentando la verdad que solo ellos podían desentrañar, y mientras lo hacían, la voz resonó una vez más: la revelación es un camino. ¿Pero están preparados para el verdadero costo? Un nuevo grito emergió, reclamando su atención mientras la luz estallaba en una nueva dirección. Clara sintió el pulso de sus recuerdos entrelazarse, y supo que el desafío final estaba por comenzar. La luz temblorosa en el interior del laberinto de recuerdos iluminaba los rostros ansiosos de Clara, Iván y don Alberto. En un instante, el pasado, el presente y el futuro parecían entrelazarse en un mosaico vibrante de emociones que los rodeaba, arrastrándolos hacia una verdad cruda y liberadora. No había marcha atrás, ya habían cruzado el umbral hacia lo desconocido. Mientras avanzaban, los ecos de sus risas infantiles resonaban con fuerza, pero también las sombras de sus decepciones. Clara sintió como el peso del dolor se convertía en una carga familiar, una que debían compartir. Debemos recordar todo, incluso el dolor, susurró, su voz temblando por la emoción. Es la única forma de sanar. Las visiones comenzaron a cobrar forma, imágenes de su madre sonriendo en el jardín, su padre contemplando distante, y ellos, pequeños, jugando despreocupados. Pero en cada escena, había algo oculto, una sombra que debilitaba las sonrisas. Eran felices, pero también llevaban su carga, murmuró Iván, reconociendo la tristeza que se deslizaba entre las risas. Debemos enfrentarlo, insistió don Alberto, su voz fuerte en medio del estruendo emocional. Hemos guardado secretos que deben ser revelados. La verdad es el primer paso hacia la libertad. Y con eso, vieron cómo la sombra de la casa se transformaba nuevamente, mutando en visiones que se deslizaban como fantasmas. Aquella sombra, que antes había asustado de manera visceral, ahora parecía buscar su revelación. Las imágenes giraban como un torbellino, rabia, tristeza, pero también momentos de profunda felicidad. Y fue en ese cruce de caminos que lo comprendieron, cada emoción les revelaba quiénes eran. Miren, gritó Iván, señalando hacia la imagen de un niño asustado que representaba su propio yo, rehén de sus temores. Está atrapado entre la alegría y el dolor. La escena parecía vibrar con urgencia, llamando a los hermanos a actuar. Clara, sintiendo una oleada de compasión, dio un paso adelante. No estás solo, pequeño, exclamó con una ternura que llenó el aire. Estamos aquí para ti. Su voz resonó fuerte, y el niño en la imagen comenzó a brillar, emanando la luz que habían buscado. Fue en ese mismo instante que la energía comenzó a moverse entre ellos. La sombra, ahora transformada en una figura gentil, se acercó. La verdad siempre ha estado dentro de ustedes. Esos recuerdos, por dolorosos que sean, son parte de su historia. Deben comprenderlos para romper el ciclo. Don Alberto sintió un nudo afianzarse en su pecho. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué ocurre si decidimos ignorar nuestro dolor? La autoridad en su voz resonó, pero también había temor. Serán prisioneros de su propio sufrimiento, respondió la sombra con suavidad. Pero si eligen avanzar, descubrirán que la sanación y el amor pueden nacer incluso del dolor más profundo. La respuesta a su pregunta pesaba en el aire, y poco a poco,
Clara, Iván y don Alberto sintieron como la bruma de vulnerabilidad despejaba la niebla de sus corazones. «Estamos listos», dijeron al unísono, un eco resonante que traspasó el espacio. Con un profundo aliento, unieron sus manos, y la figura de la sombra se disolvió en un manto de luz cálida. Con esa luz, los recuerdos flotaron a su alrededor, y cada uno sintió que las cargas del pasado se desvanecían, permitiendo que la historia familiar resplandeciera de nuevo. En un instante eufórico, los tres juntos cantaron esa melodía que había sido su legado. La letra se convirtió en un mantra, una invocación a la sanación, donde cada nota resonaba con el amor que habían compartido, y el dolor que estaban dispuestos a liberar. Las sombras comenzaron a disolverse, y de repente, un silencio abrazador cubrió el lugar, dispersando las marcas de tristeza en el aire. Finalmente, frente a ellos se abrió una nueva puerta, resplandeciente con una luz brillante que prometía un futuro lleno de esperanzas renovadas. Clara sonrió. Puede que el pasado no regresara, pero habían encontrado un camino hacia la reconciliación y el amor, y ese camino era el verdadero inicio de su nueva historia familiar. Don Alberto miró a sus hijos con el corazón lleno de gratitud. Hemos aprendido que el amor puede conquistar incluso el dolor más profundo. Juntos, somos más fuertes. Este es nuestro renacer. Y frente a ese resplandor, sintieron lo que realmente significaba estar juntos. Habían enfrentado sus sombras, abrazado sus recuerdos, y eso los unió de una forma inquebrantable. Con una última mirada hacia el pasado, cruzaron la puerta y se adentraron en un nuevo amanecer. Este fue el final de su historia, un nuevo comienzo que prometía sanación, amor y una unidad que desafiaría las tormentas de la vida. No había secretos que dividirlos, solo la fortaleza de decirse la verdad y la convicción de construir lo que vendría. Pero, antes de despedirme, necesito que recuerdes lo importante que eres para este canal. Se suscribe inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de este contenido. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz y comunidad hacen toda la diferencia. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia. Gracias por acompañarnos.